Bienvenidos a todos y todas a esta presentación sobre el estudio de la implementación de inteligencia artificial en la justicia de Colombia. En este encuentro, nuestra agenda va a comenzar con una presentación de Gonzalo Busto Frati, que es investigador del CETIS, que va a presentar este proyecto que realizamos con el CETIS, con investigadores de toda la región y que en Colombia lideró Daniel Castaño. Vamos a tener una introducción de Gonzalo Bustos presentando el proyecto y los principales hallazgos. Después nos va a estar acompañando Roberto Cerrato, magistrado de la sección primera del Consejo de Estado y líder de la Comisión de Justicia Digital. Y en el cierre va a estar participando Daniel Castaño, profesor de Derecho de la Universidad del Externado de Colombia y socio fundador de Moxky. Va a ser la presentación específica del estudio en Colombia. Daniel, bienvenido. Hola, bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias, Fernanda, por esa presentación. Pues nada, muchas gracias por atender esta convocatoria. Muchas gracias al doctor Roberto Cerrato, muchas gracias a Gonzalo, muchas gracias a Carolina Guerre, a Delfina, al doctor Pedro Mestre, que nos han ayudado con esta gran convocatoria. Y nada, para no tomar más tiempo, si les parece, le podemos dar la palabra a Gonzalo. Muchas gracias. Fantástico. Yo voy a compartir. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias, Daniel. Gracias, Fernanda, por el anfitrionazgo. Primero que todo, felicitaciones, porque es una convocatoria excelente y todavía falta llegar mucha gente, estoy seguro. Y además por pasar a la acción, ¿no? Ya tenemos un marco analítico, ya tenemos una investigación colectiva, 5 casos y a su vez una síntesis. Ya hay una plataforma que podemos compartir, donde están todos los informes y el prólogo y la introducción, y a la vez esto es ya tomar ya es un legado y digamos transformarlo en un instrumento para la acción. Así que felicitaciones Daniel, felicitaciones Roberto, felicitaciones a todos quienes se han involucrado en esta ocasión. Gracias al CETIS por dejarme tener este espacio, gracias Daniel por considerar que yo podía representarlo en este momento. Carolina Aguerre es la coordinadora del proyecto, es mi mentora y además la que ha coordinado todo esto, que es realmente un proyecto sin precedentes. Y esto de que no tenga precedentes es un dato en sí mismo, porque marca el estado de la situación del debate. Es un motivo de celebración que se haga algo sin precedentes, llena de orgullo, pero por otro lado ya es una alarma, ¿no? Es una red flag, ya marca que no había cierto desarrollo y era necesario hacerlo. Bueno, pues bien, lo hay. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo transformamos en insumos para la acción, para la política pública en sentido amplio, ¿no? También considerando que el Poder Judicial elabora políticas públicas y que las múltiples partes interesadas son claves en ese desarrollo. Bueno, este es un modo, así que felicitaciones. Gracias, por supuesto, a la Fundación Tinker por apoyarnos y gracias a Fernanda, directora ejecutiva del CETIS, que es quien coordina un poco la nave para que salgamos todos a flote en este tipo de iniciativas. Voy a compartir pantalla, voy a compartirles una presentación en PowerPoint, que es la presentación, de alguna forma, síntesis de todo el proyecto, y sobre esa base agregué un par de slides donde se incorporan algunos insights de un caso en particular, porque yo fui co-coordinador del proyecto, Carolina Guerre lo coordinó, yo fui co-coordinador, y a su vez yo estuve en el caso argentino. Y algunas cosas las puedo aportar más desde mi participación en el caso argentino, que desde la lectura de todos los casos, como el caso de Colombia, que es súper interesante. Lean el informe de Daniel, porque es brillante, es súper completo, y realmente tiene una mirada holística, sistémica, que es lo más difícil de lograr, ¿no? Lograr integrar las múltiples perspectivas en un texto que va más allá de lo normativo y piensa realmente en la gobernanza, los actores en juego. Es un mapeo de la situación muy, muy rico. Entonces, esa es la síntesis, y luego vamos un poquito desde esa lectura, este doble lugar que les digo que tengo, que sugiero como problemas o preguntas, problemas en el sentido de ciencia social, ¿no? Problemas de la política pública, sino como situaciones interesantes para desandar, rompecabezas, ¿verdad? Entonces, básicamente presento un poco el proyecto. La idea era que básicamente la cuestión de la inteligencia artificial se está desarrollando en una expresión medio metafórica básica, parar la pelota, ver el escenario y ver bien cuáles son los actores, evaluar cuáles son las necesidades y a partir de eso tomar decisiones. Es más bien accionar y sobre esa marcha ensayo y error.
Y a su vez, cuando es el Estado el que es interpelado para pensar las políticas de transformación digital, como se les está llamando últimamente, en general es el Poder Ejecutivo, como una parte por el todo del Estado, es el gobierno, no es o el Poder Judicial o el Legislativo. El Legislativo en general es el más invisibilizado. El Poder Judicial ha tenido una iniciativa muy interesante en todo lo que es proceso de transformación digital, y en inteligencia artificial en particular se posiciona como un actor en cierto sentido privilegiado, como potencial para incorporar inteligencia artificial en virtud de la cantidad de datos que tienen, porque es un elemento fundamental, contar con datos, base de datos. Ahora, por supuesto, ¿qué base de datos tienen? ¿Cuáles son sus estándares de recolección? ¿Cuán fiables son sus datos? ¿Cuáles son los sesgos incorporados? Pero los datos están, entonces ya hay un elemento interesante. Y por otro lado está la necesidad, está la posibilidad y está la necesidad, porque son muchísimas causas y es realmente un bien público, un actor que de alguna forma puede verse superado por la demanda. Entonces, hay necesidad y hay en cierto sentido posibilidad de incorporarlo. Bueno, pues bien, ¿bajo qué criterios lo vamos a hacer? Entonces, pensar la preparación del Poder Judicial para incorporar inteligencia artificial tiene que ver con cuáles son sus capacidades, ¿sí? Pero superarlo. Ahora lo vamos a ver. Un poco el paradigma que nosotros planteamos fue superar la noción estancada en la idea de capacidad, que está también asociada un poco a la idea de porque nosotros no construimos un marco analítico que rankeara a los países en un índice de 0 a 100, de 0 a 1, y no digo que eso no sea valioso, es valioso, pero tiene una serie de consecuencias en términos epistemológicos acerca de cómo se piensa el problema, ¿no? Un país rankeado más arriba que otro más rankeado más abajo parece que está haciendo las cosas bien o mejor, y en cierto sentido se le alumbra a los países que están más abajo un sendero esperado de desarrollo institucional, y en cierto sentido hasta se homologa todo bajo un solo sendero de desarrollo institucional. Entonces, en este trabajo lo que tratamos de hacer fue estudios de caso, no estudio comparativo, primera diferencia. Segundo, no trabajar bajo una lógica de ranqueo, no posicionar a los países en un ranking. Y por otro lado, equiparar capacidades o ponernos en el mismo nivel de importancia en términos de problema de análisis, capacidades y preferencias. ¿Y a qué me refiero con preferencias? Básicamente, si dentro de un sendero de desarrollo institucional esperable uno está más arriba posicionado, eso es capacidades. Pero ¿cuáles son los senderos de desarrollo deseados? ¿Cuáles son los senderos de desarrollo institucional deseados y preferibles para los distintos países? Bueno, eso depende mucho de los factores sociohistóricamente arraigados, ¿sí? Depende de los complejos institucionales, depende de si son países federales, países unitarios, depende de si son países con una trayectoria más fuerte en lo que es transformación digital y quienes han participado en ese desarrollo, ¿sí? Ha participado más o menos el Poder Judicial. Entonces, el estudio de caso de Colombia que elaboró Daniel es muy rico en ese sentido, en mostrar realmente bajo qué sendero de desarrollo institucional se viene inscribiendo la lógica de la inteligencia artificial. Porque como bien él marca, no surge en un vacío, ni surge en un vacío normativo, a pesar de que no haya leyes específicas sobre, ni surge en un vacío cultural en términos de que no hay conceptos a partir de los cuales se va a pensar, ¿no? Importan las ideas que usamos para pensar, bajo qué palabras usamos para pensar los nuevos problemas. Y en ese sentido, el estudio presenta un abordaje de cómo las lógicas de los actores van permeando las cosas. Yo quiero agregar un par de cositas en virtud de lo que vimos en el caso argentino, que está más centrado, tal vez, que otros en la entrevista, ¿no? Mucha entrevista, tiene un elemento etnográfico muy fuerte. Entonces, sobre esa base, trabajamos un poco los valores que tienen los actores. Porque la verdad que no hay tanto desarrollo institucional, mucho menos que en Colombia. Entonces tuvimos que trabajar más sobre desde qué lugar trabajan los actores. Ahora, cuando partimos para hacer el estudio del marco analítico, la realidad era que los trabajos académicos que se están pensando del Poder Judicial y de diversos frameworks que están impulsando, Unión Europea, ética, inteligencia artificial, ese cruce está siendo muy rico. Después aparece la diferencia de ética o derechos humanos como algo más vinculante, que genera compromisos efectivos y positivos en los actores. Es un paper de Zurdín de 2018, donde establece que básicamente las transformaciones esperables no son ni una ni otra, son simultáneamente tres, ¿no? Por un lado va a complementar la tarea del accionar judicial, del profesional judicial. Por el otro lado, o sea, del magistrado, pero también del operador y el agente judicial. Por otro lado, va a sustituir algunas funciones y probablemente crear otras. Y tercero, va a reformular la propia noción de la acción judicial. Y las tres cosas van a suceder de forma simultánea. Entonces, esta era como nuestra primera, todo esto que le digo en términos más epistemológicos, y esto en términos más metodológicos. Bueno, ¿cómo identificamos estas tres acciones a la vez? Y lo que encontramos en los 5 casos es que básicamente la curva de aprendizaje y la curva de desarrollo es muy diferente, y algunos
en algunos casos no vamos a decir la unidad de análisis estatal, porque en realidad lo que encontramos son que la unidad de análisis son los nodos judiciales, ¿sí? No es que el país tiene una política unificada, son más bien los actores que van siendo pioneros, que van siendo emprendedores institucionales, los que van desarrollando políticas propias, y tal vez logran escalabilidad, tal vez logran contagio, tal vez logran presión de grupos, presión de pares, tal vez logran redes informales, y así escalan. Pero no hay una política unificada, entonces se puede decir el Estado, la posición del Estado es esta. Entonces, algunos actores se van a inscribir más en una lógica de sustitución, una lógica más de complementación, pero por ahora son todas prácticas más asociadas a la complementación y pensar y anticipar los procesos de reformulación. Bueno, el mapa, el proyecto tiene una serie de principios, lineamientos, un poco se los he dicho, no quiero abundar en esto. Básicamente me gustaría ir a lo del marco analítico, como para que entendamos bajo qué criterios está elaborado el estudio. Nosotros encontramos que había una gran escasez de marcos analíticos y estudios orientados a identificar las capacidades. Realmente hay uno solo, que es el Oxford, la Universidad de Oxford, y IDRC hicieron un marco interesante, pero que en cierto sentido utiliza otros marcos analíticos que también ponderan, que rankean, y los sintetiza. Los pondera y establece un ranking, que es lo que le decíamos que tratábamos de superar. Pero eso es capacidades. No hay nada en preferencias, nada, absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, también es sin precedentes lo que hicimos. Además, otro detalle que debo aclarar es que lo que sí hay es capacidades para gobiernos, ¿sí? No para ámbito judicial, sistema judicial o poder judicial, como se lo quiera recortar, ¿sí? Tampoco hay preferencias para gubernamental, digamos, el ámbito gubernamental. El marco analítico tiene 6 dimensiones. Primero la primera dimensión sitúa el caso en el universo, tomamos todos los índices que se suelen usar como referencia, como proxy, como indicador más cercano a, pero no ideal, desde datos abiertos, gobierno abierto, transparencia judicial, transparencia institucional, diversas cuestiones que nos permiten ver más o menos cómo está ubicado cada país, ¿sí? En el universo regional, y en la población regional y en el universo internacional. Pero nada está vinculado estrictamente a lo judicial, y mucho menos a la inteligencia artificial, salvo el caso del estudio de Oxford. Entonces, era más bien situar el caso para tener una tábula de raza común. Segundo, ya vamos a las normativas. Normativas en sentido amplio, ¿no? También considerando normas no vinculantes, y acá Colombia marca la pauta, como lo va a marcar Daniel, imagino, y también estrategias, porque se ha trabajado mucho a partir de la estrategia digital, la estrategia de gobierno electrónico en su momento, luego va cambiando el concepto, gobierno electrónico, sociedad de información, gobierno abierto, todas esas metáforas son importantes, dicen bastante, y hoy estamos hablando más de transformación digital. Entonces hay estrategias de transformación digital. No va a haber tanto de transformación digital aplicada exactamente al sector judicial, solo lo hay en Colombia, de los 5 casos analizados, que debo decir, perdón, que no lo aclaré, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y México son los casos. Luego, tercero, gobernanza de los procesos de modernización judicial. Ahí ya vemos qué actores participan de los procesos de transformación digital, cuáles son los que los lideran, básicamente cómo se organiza la gobernanza de datos en el ámbito, y de estadísticas en el ámbito judicial. Desarrollo de capacidades, bueno, ya en términos más concretos, si hay sistemas expertos, cuál es la curva de aprendizaje, hay recursos institucionales con los que se cuenten, hay un liderazgo que establece recursos disponibles, hay recursos técnicos en términos de capacidad humana, de talento humano, capacitación, hay servidores seguros, hay estándares comunes, hay bienes públicos asociados a este tipo de cosas. Y 5 y 6 es una suerte de única dimensión desdoblada entre lo que hay y lo que podría haber, lo que hay y lo que debería haber. Las condiciones existentes para el despliegue de la inteligencia artificial están más orientadas a lo que efectivamente haya en inteligencia artificial, pero les adelanto, ahora van a ver los resultados comunes, en una tabla común quiero decir, no hay desarrollo de inteligencia artificial en el ámbito judicial, salvo en Colombia y en Argentina. Hay esfuerzos para impulsar en distintos lugares sistemas expertos, pero una definición estricta de inteligencia artificial que vaya más allá del sistema experto, no hay, salvo en estos 2 casos. Entonces, la dimensión 5 está más centrada en qué ocurre con esos casos que sí han avanzado en inteligencia artificial, y la 6 es bajo qué criterios se podrían dar o se deberían dar aquellos que se impulsen, es una dimensión más potencial, ¿sí? Por ejemplo, incluiría cosas como áreas de aplicabilidad, donde se podría y donde no se debería incorporar inteligencia artificial, o cómo los actores están repensando el rol de la justicia a partir de la potencial incorporación de inteligencia artificial, aunque no la hayan incorporado efectivamente. Bajo estos criterios, la síntesis un poco, no es un estudio comparativo, insisto, pero para que veamos un mapa, es básicamente que estrategias digitales nacionales restringidas al ámbito gubernamental hay en los 5 casos, ¿sí?
El único caso que se distingue y que agrega una estrategia digital para el ámbito judicial es Colombia. Estrategias gubernamentales, debería aclarar, mejor dicho, estrategias sobre inteligencia artificial como subcapítulo de la digital, solo hay gubernamentales, y las hay en los 5 casos, ¿sí? Lo que encontramos es distintos grados de aplicación y continuidad, cambia el gobierno y cae la estrategia, o procesos multisectoriales de consulta abierta para dar lugar a esa estrategia que después no se sostiene en el tiempo. Aparece la cuestión de la consulta multisectorial y las redes de actores asociadas a la elaboración de la estrategia y no a su continuidad, digamos. Mejor dicho, tal vez su falta de continuidad en términos de consulta está asociada también a la falta de continuidad en términos de aplicación de la estrategia. No hay una traducción de las estrategias en políticas bien concretas en la mayoría de los casos. Estrategias de inteligencia artificial específicamente para el ámbito de la justicia, no hay ninguno de los casos analizados, me van a corregir en el caso de Colombia con los avances que haya habido, pero básicamente sí tenemos que la estrategia digital para el Poder Judicial incorpora la cuestión central de la analítica de datos y establece incluso una definición de inteligencia artificial muy interesante. Por cierto, las estrategias digitales sí abordan la cuestión de la política de datos como algo central. Y en cierto sentido dejan el plafón, dejan todo preparado para pasar a la inteligencia artificial, pero no se meten ahí. Normativa específica sobre inteligencia artificial, ninguno de los casos. Lo único que encontramos es, bueno, en Colombia, los documentos doctrinarios no vinculantes, sobre los cuales se van a desplazar quienes saben mucho más. Y por otro lado, en Chile, interesante, el DEPA, que es el Digital Enterprise Partnership Agreement, que es un acuerdo comercial, el primer acuerdo comercial internacional dedicado enteramente a la economía digital, incorpora cláusulas, disposiciones sobre inteligencia artificial, pero es un factor exógeno, ¿no? Es la agenda comercial la que está marcando un poco el alineamiento de preferencias, y es definitivamente el área gubernamental, no es el Estado como un todo. Aunque afecta al Estado, es sobre todo el gobierno el que lo impulsa y el área de política exterior, comercial específicamente. Luego, como les dije, iniciativas efectivas de inteligencia artificial en la justicia, solo Argentina y Colombia. Si ampliamos la definición de inteligencia artificial para incorporar a sistemas expertos, podemos sumar a México. Curiosamente, en México esos sistemas expertos que los hubo ya no se siguen aplicando, no están vigentes. Introduzco algo que va a aparecer en el caso argentino y a partir de eso desagregamos dinámicas de cambio ascendente y dinámicas de cambio descendente. Es decir, ¿es un organismo de máxima jerarquía el que impulsa la incorporación de inteligencia artificial o es un organismo tal vez no es máxima jerarquía, pero en su ámbito de incumbencia incorpora inteligencia artificial? La cuestión va a ser si logra escalabilidad, si logra redes horizontales, pero encontramos en la Argentina los dos tipos de situación. Algunos bottom-up y otros bottom-down. Caso de Colombia, más bien bottom-down. Las dos son fundamentales, esa es un poco la hipótesis exploratoria, ¿no? O no, tal vez es más bien una u otra. Lo dejo ahí, ahora voy a plantearlo en términos de desafío. Entonces, se podría desagregar que bottom-down hay en esos dos casos, bottom-up en Argentina. Alianzas estratégicas para la aplicación de inteligencia artificial en todos los casos. Esto es muy interesante, es uno de los principales hallazgos del estudio, donde hay inteligencia artificial aplicada al sector judicial, hay alianzas, sean formales o sean informales, sean con otros actores del Poder Judicial o sean con actores que no son del sector judicial, sector académico, sean con actores del propio territorio nacional o con actores de otros territorios, como el caso de Colombia y Argentina con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires o la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Rosario. Entonces, esto es clave, redes como garantía de, garantía de que se dé la red, de que se dé la aplicación o de que se sostenga en el tiempo, como en el caso del Ministerio Público Fiscal que hizo primero de Buenos Aires, que hizo primero la incorporación y luego hizo una alianza con Mendoza. Ahí aparece la escalabilidad en la red, ¿no? No la escalabilidad necesariamente hacia arriba o hacia abajo, sino en plano horizontal. Otro detalle, pandemia. La pandemia, variable interviniente, no independiente, pero sí actúa, ¿sí? Acelera los procesos, genera sentido de urgencia, relocaliza recursos, abre ventanas de oportunidad y tal vez, en el sentido de que una coyuntura crítica como esa requiere alguna solución para problemas que se ven imposibles, que no se pueden resolver de acuerdo a los lineamientos previos y los conceptos previos, eso es una coyuntura crítica, abriría la oportunidad para incorporar este tipo de cambios, pero ¿bajo qué criterios? Entonces, el riesgo, ¿no? El riesgo de que en un escenario de aceleración de la transformación digital incorporemos inteligencia artificial sin pensarlo bien, sin estar preparados en este sentido de la preparación como propusimos en este estudio de 13 investigadores en 5 países distintos. Y bueno, aplicabilidad potencial de la inteligencia artificial en la justicia. Todos los informes
los 5 casos, o sea, desde lo potencial, lo prescriptivo o lo descriptivo, plantean que la automatización de ciertas tareas mecánicas, más rutinarias, y donde no es necesario o preciso interpretar un escenario, un contexto complejo donde hay oposición de derechos y demás, o atención a la víctima, en esos casos se da una interesante oportunidad para incorporar inteligencia artificial, también sobre todo porque permitiría relocalizar los recursos escasos del sistema en aquellas áreas que sí requieren atención a la víctima, interpretación de contextos complejos. Así que eso aparece como la síntesis de todo. Voy rapidito a la situación de la Argentina como para darle el Perdón, puntapié. Gonza, muy ¿Sí me he rápido. pasado? Sí, está pasado. Hoy, entonces me voy a los desafíos de Colombia, olvídense de Argentina, ¿qué importa? Liderazgo institucional vía políticas bottom-down, eso está clarísimo. Entonces el desafío, los 2 desafíos que les propongo, si tienen tiempo para abordar, es cómo asegurar una estrategia que, partiendo de reconocer las limitaciones de un marco regulatorio centrado en recomendaciones no vinculantes, como propone el propio estudio de Daniel, aunque es una buena base, tiene sus límites, consolide las virtudes de una dinámica bottom-down, pero también dé lugar y aproveche el valor, si es que lo hay, de las estrategias bottom-up, de los actores mismos, ¿no? De los actores del sistema en sentido amplio. Y segundo, cómo generar una verdadera apropiación digital de las herramientas por parte de los funcionarios de la justicia, acá lo cito el propio Daniel, que parte de considerar los diversos enfoques, es decir, las distintas preferencias de los actores, porque no todos van a pensar igual. Y el segundo planteo es, las alianzas multisectoriales están en Colombia, una red entre la Corte Constitucional y 3 nodos argentinos, como les dije. Bueno, 2 desafíos que veo ahí interesantes para pensar. ¿Cómo impulsar una estrategia que, basándose en eso o superando eso, también dé lugar a alianzas con actores colombianos? Y segundo, basándose un poco en el cierto liderazgo que están ejerciendo en los hechos, tal vez no en las formas, Argentina, Colombia, Colombia, Argentina, cómo proyectar una inserción internacional de raigambre latinoamericana y establecer una agenda de conversación y cooperación en el sector judicial, pero también que lo supere en el plano regional. Eso es todo. Disculpen que me excedí con el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. No, el estudio es súper interesante y claramente ahí pasamos los links para que lo vean. Y bueno, el tiempo es acotado y tirano, así que, pero nada, muchas gracias a vos. Bueno, seguimos con Roberto. Muchas gracias, Fernanda. Muy buenos días para todos y para todos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Entonces, en primer lugar, un cordial saludo a Gonzalo Bustos, igualmente al doctor Daniel Castaño Parra, y mi agradecimiento profundo al Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad en la Universidad de San Andrés de la Argentina por la invitación que se me hace a participar en este evento. También un especial y cordial saludo al doctor Pedro Maestre, director ejecutivo seccional de la Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca, por la coordinación de este importante evento. Vean, déjenme decirles que para mí es un privilegio participar en este foro de comentarios y de análisis, especialmente sobre la investigación que llevó a cabo nuestro querido profesor Daniel Castaño Parra. Ustedes saben, este abogado externadista, profesor de la misma universidad, doctor en Derecho de la Universidad de Berkeley, nos deleita con un artículo de 84 páginas que contiene una rigurosa investigación que a él lo caracteriza, la profundidad en sus análisis y que hace, como bien lo anotaba Gonzalo, un recorrido completo de todas las aristas relacionadas con la inteligencia artificial en el sector justicia de Colombia. Déjenme decirles que la conclusión, después de deleitarme con este documento, que insisto en recomendarlo como un estudio que debe ser leído por todos los interesados en este tema, en mi criterio se plasma en la siguiente frase: el juez no puede ser reemplazado, pero sí puede ser mucho más rápido, mucho más transparente y mucho más coherente con el apoyo de la inteligencia artificial. Esta premisa entonces sirve para señalarles que quiero abordar 3 ejes temáticos en mi intervención. El primero es que, tal como lo demuestra el estudio del doctor Daniel, tenemos una regulación y una política pública en Colombia muy fuerte que habilita el uso de las TICs y de la inteligencia artificial. La segunda premisa que quiero trabajar es la consistente en que tenemos un panorama caracterizado por una justicia que está congestionada y frente a la cual hay que generar algún tipo de solución para efectos de evacuar casos. Y para ello entonces existe la necesidad
la necesidad, como lo dice el estudio del doctor Daniel, de implementar la inteligencia artificial. Y el tercer escenario apunta a que vale la pena analizar casos de uso de la inteligencia artificial. Entonces, frente a qué escenario se debe implementar, tengo algunas sugerencias que plantearles. Voy con el primero entonces de los componentes de mi intervención, y es el asociado a que tenemos como nunca un escenario legislativo y de política pública favorable al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y especialmente al tema de la inteligencia artificial. Y aquí traigo a colación una norma que en Colombia es medular, este famoso artículo 95 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que es claro en señalar que el Consejo Superior de la Judicatura, que ustedes saben es el órgano que maneja la gobernanza y la administración de los temas de la rama judicial, debe propender por la incorporación de tecnología avanzada al servicio de la administración de justicia. Imagínense ustedes, desde el año 96, la ley marco de la justicia en Colombia ya señalaba ese punto de referencia, pero ahora viene complementado con dos elementos normativos bien significativos. Primero, el Código General del Proceso. El Código General del Proceso, que es el estatuto que regula la mayor parte de los procedimientos en Colombia, en su artículo 103, indica cómo en todas las actuaciones judiciales deberá procurarse el uso de las tecnologías en la gestión y trámite de los procesos judiciales. Y como un complemento maravilloso de esta nueva lectura de las tecnologías de la información en el sector justicia, aparece la Ley 2080 de 25 de enero de este año, 2021, en la cual se genera esta avanzada. Miren, dice la norma, todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita deberán realizarse a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Como ven ustedes, hoy tenemos entonces una regulación en donde la obligación del uso de las TIC es absolutamente clara en nuestro país. Y si a eso acompañamos dos elementos. El primero, una política pública que se materializa en el COMPES 3975 de 2071, de 2021, en donde se señala cómo la inteligencia artificial debe ser el escenario a trabajar por parte de las entidades públicas del país, y viene combinado ese COMPES con el 4024 de 2021. Estos temas de la inteligencia artificial requieren un soporte económico muy sólido. Y miren ustedes lo que pasa en nuestro país. El gobierno nacional habilita la consecución de un empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene un monto hasta de $500 millones. La primera fase, 4 años de ejecución, va asociada a la ejecución de $100 millones con destinación específica, el fortalecimiento de las TICs en el sector justicia, y tenemos entonces así la posibilidad de generar recursos que permitan estos desarrollos. Sumo a lo anterior, en este escenario de la estructura y de la base asociada al fortalecimiento de las TICs, la existencia de un repositorio de información. El doctor Gonzalo en su intervención hacía referencia a que los datos son importantes y Colombia tiene una muy buena base de datos. Por decirles un tema, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el repositorio cliente-servidor siglo XXI tiene más de 2 millones de sentencias y de providencias judiciales que permitirán entonces un desarrollo de inteligencia artificial, siempre y cuando se haga un estudio asociado a algún desarrollo en especial. Segundo aspecto que quisiera abordar, tenemos también un panorama caracterizado por una justicia congestionada y por una resolución de controversias en términos dilatados. Miren ustedes, el informe de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado indica que en la sola jurisdicción de lo contencioso administrativo, sí, jugando con la premisa de que nuestro país tiene una justicia ordinaria, otra que se le denomina como constitucional, y la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en esta jurisdicción cursan actualmente 329.577 expedientes, promedio de duración de un proceso contencioso cercano a los 10 años. Evidentemente eso se aleja de ese postulado constitucional que exige la administración de justicia pronta y cumplida. El hecho de que se tarde un juez 2 lustros en resolver una controversia, pues marca una dinámica que no es conveniente. De allí entonces que surge la importancia de ese concepto que trae el estudio.
La inteligencia artificial se convierte en una necesidad apremiante, porque considero que a través de ella se logrará la celeridad, la transparencia y la coherencia en la administración de justicia. Celeridad, pues porque a través de la inteligencia artificial nosotros lograremos sin duda impactar un buen nicho de procesos. Me refiero a que, como lo indica el estudio del doctor Daniel, deben trabajarse lo que se denominan los casos fáciles. Y esos casos fáciles entonces marcarán una dinámica asociada a que la autoridad judicial en esos casos repetidos, sencillos, puede utilizar la máquina como un punto de apoyo a su gestión. Para los demás, dejemos al juez como venía siendo antes, pero en todo lo que sea de fácil resolución, pues utilicemos esta herramienta. Transparencia también y coherencia también se logra a través de estos temas de las tecnologías. Tercera premisa que quiero abordar es el tema de que la inteligencia artificial se encuentra en una etapa embrionaria en nuestro país. Solamente encontramos, a pesar de que existe una muy buena regulación y de vieja data, desarrollos concretos en los casos asociados a el sistema de la Corte Constitucional, que tiene un desarrollo asociado a la selección de sentencias por parte de estudios de inteligencia artificial, se llama Pretoria. Tuvo el concurso además de la Universidad de Buenos Aires. También encontramos un desarrollo con el aplicativo Ciarelis de la Superintendencia de Sociedades y un aplicativo que se denomina Fiscal Watson en la Fiscalía General de la Nación. Las otras cortes no tienen desarrollos. Aquí apunto entonces a lo siguiente. Debemos generar escenarios de trabajo que apunten a la inteligencia artificial. Automatización, ¿en qué escenarios sugiero yo? Actuaciones procesales, en tema de seguimiento a notificaciones y en tema de prospección de sentencias y otras providencias. ¿Cuál sería el objeto de trabajo en estos temas? En el punto relacionado con la jurisdicción de lo contencioso administrativo en específico, lo sugeriría para temas de propiedad intelectual en la sección primera, para temas de privación injusta de la libertad en la sección tercera, para temas laborales que tienen sentencias de unificación, o sea, reglas ya definidas por parte de la autoridad judicial, y para algunos asuntos tributarios de la sección cuarta del Consejo de Estado. En todos esos, creo que aplica la fórmula denominada proceso masa o caso testigo. Esto es una casuística que ya tiene un pronunciamiento que las autoridades judiciales deben tomar como vinculante y a través de las cuales se han dado reglas específicas de cómo resolver esa controversia. Si nosotros en Colombia impactamos estos procesos masa, estos casos testigo a través de la inteligencia artificial, ganaremos enormemente en la descongestión de nuestros despachos judiciales. Les cito un ejemplo. Durante mucho tiempo, las autoridades judiciales de la juzgados administrativos del circuito y tribunales administrativos ocuparon su atención a una conflictividad que generaba más de 70.000 procesos. Era el reajuste de la asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública con base en el índice de precios al consumidor. Allí, una sentencia de unificación de la sección segunda del Consejo de Estado de 17 de mayo de 2007 indicó cómo deberían resolverse esos conflictos. Sin embargo, las autoridades judiciales de Colombia ocuparon su atención en el tema de resolver uno a uno estos conflictos. El mensaje entonces que se puede plantear aquí es el de que la inteligencia artificial podría servir en ese tipo de escenarios como el mecanismo a través del cual el juez no tiene que ocupar su inteligencia, su esfuerzo, su tiempo para efectos de estos temas. La máquina puede ser un colaborador dinámico que agilice la resolución de estas controversias. A él le quedarán los casos complejos. Ojalá entonces que el país apuntara a generar mayores avances, a generar especialmente prospección de sentencias judiciales. Gran reforma se lograría con ello. Ahora que se habla de reforma a la justicia, ahí creo que está esa verdadera reforma a la justicia. Concluyo mi intervención.
felicitando al doctor Daniel por la importancia de la labor de investigación que llevó a cabo, y concluyo señalando que debemos generar un escenario que lleve a la justicia a la denominada cuarta revolución industrial, que es la revolución de los datos, la revolución de la información y, en mi criterio, la revolución de la inteligencia artificial. Muchas gracias por su escucha. Gracias a vos, Roberto, y ahora sí pasamos con Daniel, que me ha presentado el estudio. Ya estuvieron alabando mucho el estudio, así que Daniel, te queda poco. Sí, me queda muy poco. ¿Qué más puedo decir sobre eso? Bueno, pues nada, antes de empezar, muchas gracias a Gonzalo y muchas gracias al consejero Cerrato por esas palabras. Digamos que siempre el objeto del estudio ha sido que esto tenga un impacto real en nuestro sistema judicial y que tengamos una mejor justicia para Colombia. Yo haré una pequeña exposición del objeto del estudio. Ya Gonzalo nos explicó la metodología, qué buscábamos con esto, para enfocarme particularmente en la estrategia de datos y en la estrategia de inteligencia artificial que a mi juicio se podría aplicar en Colombia. Entonces el objeto del estudio era, en efecto, hacer una evaluación holística de las condiciones actuales en el sistema judicial colombiano para la implementación de la inteligencia artificial. ¿Cuál fue el primer hallazgo? Colombia es un país de leyes. En Colombia nos encantan las leyes. Diríamos que desde un punto de vista jurídico positivo, desde un punto de vista normativo, el panorama está absolutamente claro y allanado desde 1996. No hay duda. En Colombia existe todo el marco jurídico y de política pública para desarrollar hoy inteligencia artificial en el sector judicial. ¿Cuál es el principal reto? Y es un reto que yo quiero resaltar mucho. Es, diría yo, que la operativización de ese marco normativo y de política pública, es llevar esas leyes, esas estrategias a la práctica y llevarlas a la práctica en productos concretos. Porque en Colombia nos pasa algo, y es que hemos adoptado de tiempo atrás una suerte de cultura de innovación por ley o innovación por decreto. Creemos que con una ley o con un decreto ya todo está resuelto, pero eso es simplemente el primer paso muy importante, pero ese es el primer paso, y lo que es necesario entonces es empezar a razonar desde un punto de vista de producto. Tenemos esas leyes, esas políticas públicas, esos instrumentos no vinculantes, tenemos unas necesidades, como nos resalta el doctor Cerrato, en Colombia casi 330.000 casos en la jurisdicción administrativa, con un tiempo promedio de 10 años, pues tenemos de entrada un problema de velocidad, de eficiencia del aparato jurisdiccional. ¿Dónde podemos empezar? No podemos tener inteligencia artificial sin datos. Eso es un hecho. En Colombia se han hecho grandes avances en materia de datos. Hay una política nacional de Big Data, hay una política nacional de inteligencia artificial. La rama judicial ha avanzado muchísimo en la sistematización y en la estandarización de la manera como presenta sus precedentes y sus decisiones. Y aquí hay algo muy importante para la inteligencia artificial, y aquí empiezo a agregar componentes técnicos. El derecho es una disciplina muy bonita, que otrora, por ejemplo, la escuela del formalismo jurídico denominó como una ciencia exacta, euclidiana, donde se podía razonar a partir de axiomas claros y certeros, pero lo cierto es que eso no es así, y el derecho es más que nada una disciplina simbólica, donde el conocimiento se encuentra expresado en lenguaje natural. Entonces, ¿qué significa eso? Palabras más, palabras menos. Es una disciplina donde el conocimiento está expresado en textos legales, sea constitución, ley, decreto, resolución. Pero esas son palabras que es necesario tener en cuenta para el desarrollo de inteligencia artificial. El derecho es una disciplina simbólica donde el conocimiento se encuentra mayoritariamente representado en lenguaje natural. Entonces, ¿qué tenemos que empezar? Pues a estructurar esas bases de datos de tal forma que los algoritmos que procesan lenguaje natural, NLP, por sus siglas en inglés, se vuelvan muy buenos, logren aumentar su eficacia para poder hacerlos. Y es ahí donde tenemos un reto de mejorar la estructura, y por ejemplo ahí vale mucho la pena citar el ejemplo de los Estados Unidos. Digamos que yo he escuchado y he leído varios documentos donde se tienden a hacer un poco de comparaciones simplistas sobre el legal tech o la aplicación del derecho a la tecnología,
y comparan Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. A mi juicio eso es una analogía indebida. En Estados Unidos tiene un sistema que se llama el sistema PACER desde los 90, donde todo ese conocimiento judicial representado en lenguaje natural se encuentra estructurado. Esa es una base de datos pública. Además hay que agregarle los repositorios de información que han construido los relatores privados. Allá la materia prima está. Ya es un tema de desarrollar los algoritmos necesarios. Ahí nos enfrentamos a las limitaciones propias del procesamiento del lenguaje natural. Entonces, ¿qué nos queda en Colombia? Terminar de consolidar y de mejorar la manera como estamos estructurando ese conocimiento jurídico y cómo se encuentra representado el lenguaje natural, de tal forma que lo podamos traducir a un lenguaje que puedan leer fácilmente las máquinas. ¿Y cuál sería el punto de transición para eso? El expediente judicial. Digamos, está expresado en el documento. Necesitamos avanzar hacia la consolidación de un expediente judicial digital que sea único, intuitivo, interoperativo, que tenga una metodología estándar para estructurar los datos. Y yo creo que ahí el primer paso muy importante que vemos en Colombia, y en particular en la justicia administrativa, es el sistema SAMAI. Aquí, digamos, contamos con la presencia del doctor Cerrato, quien es el líder natural y el gran arquitecto del sistema SAMAI. El sistema SAMAI es un proyecto piloto de expediente digital interoperativo que pretende facilitarle la vida no solamente a los jueces y a los operadores judiciales al momento de producir sus decisiones, sino que cuidadosamente está creando una base de datos estructurada. Necesitamos urgentemente que SAMAI escale, que SAMAI sea extendido y que sea no solamente utilizado de manera generalizada en toda la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino también, ¿por qué no?, poder llevar SAMAI a la jurisdicción ordinaria, poder llevar SAMAI a la jurisdicción constitucional. Eso es clave para poder que recuerden, ese conocimiento jurídico que es simbólico y que está expresado en lenguaje natural, pueda ser estructurado de tal forma que pueda ser fácilmente leído por las máquinas. Y aquí me quiero profundizar, detener un poco en lo que sería esa estrategia para implementar la inteligencia artificial que ustedes van a encontrar en la parte final del documento, y es una pregunta muy sencilla. Listo, tenemos los datos, tenemos la estrategia, tenemos las leyes. ¿Dónde podemos empezar? Y para eso nos surgen unas primeras preguntas, y es, ¿empezamos con tareas administrativas o empezamos con tareas jurisdiccionales? Y aquí yo creo que hay que hacer un ejercicio de ingeniería de procesos. Eso está súper inventado desde los 90, hay estudios muy interesantes sobre este tema. Entender el proceso judicial y entender las diferentes tareas que integran ese proceso judicial. ¿Cuáles son los pasos que tiene que recorrer un juez? Y ojo, y su despacho. Los jueces tienen un despacho, una organización administrativa a su disposición para poder cumplir con sus labores, para poder producir una sentencia. ¿Listo? ¿Cuáles son los pasos que tendríamos que dar para producir eso? Entonces, cuando uno hace ingeniería de procesos, uno puede advertir que existen dos tipos de tareas en la rama judicial. Tenemos tareas administrativas y tenemos tareas jurisdiccionales. Entonces, empecemos primero con las tareas administrativas. Y aquí tenemos jueces, tenemos juezas, tenemos magistrados. Saben muy bien que dirigir un despacho judicial es dirigir una pequeña empresa, dirigir una pequeña oficina donde tenemos un equipo gigante. Si no estoy mal, en el Consejo de Estado, el despacho de un magistrado son como unas 20, 25 personas más o menos, entre magistrados auxiliares, abogados, judicantes. Es toda una organización administrativa que tienen que resolver temas como la distribución de cargas, la definición de flujos de trabajo, algo muy importante, la gestión del conocimiento. Entonces, digamos que para esas tareas eminentemente administrativas, que son fundamentales para la administración de justicia, la inteligencia artificial nos podría ayudar ya, y no enfrentaría esos retos propios del lenguaje natural, que ya vamos a ver más adelante. Simplemente, la inteligencia artificial le podría ayudar a un magistrado, una magistrada, un juez, una jueza, a estructurar flujos de trabajo, a identificar casos comunes, a asignar tareas, a gestionar el conocimiento entre su despacho y a identificar cuáles son los casos, digamos, o asuntos o preguntas de mero trámite y cuáles sí requieren un análisis mucho más profundo. Luego nos movemos a, bueno, y las tareas administrativas van a la administración propia de la rama, donde creamos un juzgado, creamos más, no creamos más, cómo distribuimos los casos. Digamos que es un tema que hemos hablado de tiempo atrás en Colombia, la posibilidad de crear un algoritmo que pueda hacer un estudio de la carga dinámica
de la carga de trabajo de los jueces y con base en eso distribuir los casos. Y que eso nos llevaría, por ejemplo, a redefinir unos esquemas tradicionales de los fueros que vienen desde el derecho romano. ¿Qué sentido tiene yo tener que ventilar mi caso ante un juez de Bogotá si el juez de Bogotá se puede demorar 10 años? Porque no lo puedo ventilar ante un juez de Barranquilla que tal vez me lo resuelva en la mitad del tiempo. Y aquí ya entramos en conceptos mucho más interesantes como el ciberespacio judicial. Si todos estamos en el ciberespacio judicial, ¿qué sentido pueden seguir teniendo esas barreras territoriales que, repito, es el derecho romano? Entonces eso en cuanto a las tareas puramente administrativas. Luego tenemos las tareas jurisdiccionales, que son las tareas que implican administración de justicia. ¿Listo? Y aquí a su vez nos surge una pregunta, y es, ¿arrancamos con los casos fáciles, arrancamos con los casos difíciles? Como bien nos señala el doctor Cerrato, la intuición nos dice, la intuición y la técnica, cuando uno habla de estos temas con ingenieros, siempre hay que arrancar por lo más fácil. Diríamos, bueno, empecemos por los casos fáciles. ¿Y qué es un caso fácil? Tenemos que acudir un poquito a la filosofía del derecho, aquellos casos respecto de los cuales la ley y el derecho es claro, es preciso, es cierto, hay un precedente consolidado, donde, digamos, la valoración probatoria tal vez es muy sencilla. Ahí la inteligencia artificial puede tener un primer paso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso hasta el caso más fácil puede tener un componente que lo haga difícil. Entonces, por eso ese reto de ir con mucha cautela, de siempre la inteligencia artificial apoyar la labor judicial y nunca buscar desplazarla. Luego vamos a los casos difíciles. Por los casos difíciles sería por definición aquellos casos respecto a los cuales no hay una regla clara de derecho aplicable, el derecho es ambiguo, abstracto, o simplemente no hay derechos, son los casos en los cuales los operadores judiciales tienen que razonar a partir de principios. Ahí sí la inteligencia artificial no tiene posibilidad. Pero hay un componente muy complicado al momento de producir decisiones judiciales, y es que en sí mismo tenemos que hacer una taxonomía de las tareas necesarias para producir una decisión. Porque tenemos el tema, digamos, el recuento de la historia procesal de un caso. Eso lo podría hacer una inteligencia artificial. Entonces se presentó la demanda, se corrió traslado, se notificó, se hizo la audiencia, se aplazó. Eso lo podría hacer una inteligencia artificial, por ejemplo, muy sencillo. Luego abrió un tema probatorio. Y el tema probatorio es, una cosa es relatar las pruebas que se practicaban en el proceso, pues la parte más complicada es el análisis de la evidencia probatoria para determinar qué hechos se acreditaron y qué hechos no se acreditaron dentro del proceso. Para ese punto la inteligencia artificial todavía está muy cruda. Y ese es un gran obstáculo para poder decir que vamos a automatizar la producción de una decisión judicial de fondo. Porque simplemente todavía no tenemos, el estado del arte no nos da una inteligencia artificial que pueda entender las pruebas en un proceso y identificar ese vínculo entre la prueba y los efectos jurídicos de la norma, cuyo supuesto de hecho yo pretendo acreditar con tal o cual evidencia. Entonces digamos que hay que ser muy realistas con estos temas, y por eso no nos podemos dejar descrestar por estas personas que yo llamo, con todo respeto, los Walter Mercado de la justicia digital, que nos dicen, no se preocupen, yo les tengo un aplicativo que les va a entender todos los casos, que se los va a resolver en 6 meses. Sean muy desconfiados de este tipo de personas, porque simplemente el estado de la técnica no está allá. Y por eso en el estudio pongo de ejemplo una inteligencia artificial, una de las más avanzadas del mundo. Es el módulo GTP3 de OpenMind, que es una startup que está en Inglaterra. Es uno de los módulos más avanzados en procesamiento de lenguaje natural. Ahí muestro todos los datos. Es un proyecto que lleva muchos años, al cual le han invertido millones de dólares y que hoy en día tiene serias limitaciones. Porque es que el lenguaje natural, una cosa es hacer análisis semántico y correlación entre las palabras, otra cosa es entender el contexto. Y hoy en día el lenguaje natural, el procesamiento del lenguaje natural todavía no es capaz de entender ese contexto. Entonces, simplemente yo cité ese ejemplo para que en las respectivas jurisdicciones, cuando estén haciendo análisis de qué implementar, qué inteligencia artificial, nunca se les olvide eso. Si GTP3, al cual han invertido millones de dólares y millones y mucho tiempo, no ha podido resolver este problema del contexto, si ustedes se enfrentan con un proveedor que les dice que en 6 meses tienen una inteligencia artificial mágica que les va a resolver desde el fondo un caso, mi consejo es desconfíen. Y en últimas, el estudio culmina con unas recomendaciones
y lo que busca es, listo, vamos a desarrollar inteligencia artificial, es viable, es posible, tenemos los datos, pero vamos a hacerlo con un profundo respeto por la privacidad y por la ética digital. Esos algoritmos de inteligencia artificial deben ser transparentes, deben ser auditables. Tenemos que tener unos criterios claros de la responsabilidad. Debe haber una validación democrática. Y finalmente, lo más importante, debe haber explicabilidad. A mi juicio, y hablo por el caso colombiano, sería inconstitucional que la rama judicial despliegue una inteligencia artificial que no sabe cómo funciona, que no pueda explicar por qué llega a un resultado o por qué llega al otro. Sería absolutamente reprochable, a mi juicio, inconstitucional e ilegal. Si yo le pregunto a un juez, oiga, señor juez, señora jueza, ¿cómo esa inteligencia artificial llegó a ese resultado? Que me responda, ah, no, yo no sé. Elevele un derecho de petición al proveedor de ese servicio. Porque entonces estaríamos en el caso de un traslado de las funciones jurisdiccionales a un tercero particular que no tiene ningún tipo de responsabilidad democrática y que no está amparado, digamos, por eso que implica la majestad de ejercer la justicia en nuestro país. Entonces, simplemente mucho cuidado con eso, transparencia, explicabilidad algorítmica, auditabilidad, privacidad. Cuando una persona presenta una demanda en Colombia, y digamos que esto es un caso muy común en la región, las leyes de protección de datos dicen que no se requiere el consentimiento cuando una autoridad judicial está procesando esos datos para algo. Pero ojo, eso no los exime del principio de finalidad. Una cosa es utilizar esos datos para mejorar la justicia, para diseñar un algoritmo de inteligencia artificial que nos ayude a hacer la justicia más rápida, pero hay que tener en cuenta si ese dato, a quién se lo va a transferir, a quién se lo voy a transmitir, quién va a poder acceder, qué medidas, por ejemplo, de anonimización voy a tomar, si es un caso, por ejemplo, una tutela en salud. Voy a simplemente a escanear el texto en plain view y a mandarlo a otra jurisdicción para que sea tratado. Son temas muy, muy delicados que deben tener en cuenta las autoridades judiciales administrativas al momento de tomar estas decisiones. Y nada, ya se me acaba el tiempo para ser muy riguroso, simplemente quiero cerrar, no quiero dejar pasar esta oportunidad para expresar mis más profundos agradecimientos al CETIS, a Carolina Guerre, a Fernanda, a Gonzalo, por ese maravilloso proyecto del cual tuve el gran honor de ser parte. De verdad que es un privilegio trabajar con ustedes. Quiero agradecer también al doctor Roberto Cerrato por estar aquí presente y por hacer esa presentación del estudio. Quiero agradecer al doctor Pedro Mestre por ayudarnos con la difusión del evento, a Delfina, que también está por acá, que nos ha ayudado con toda la organización del evento. Y nada, lean el estudio, compártanlo. Si tienen dudas, no duden en buscarme, y le doy la palabra a Fernanda. Daniel, sé que estamos justito con el tiempo, pero había dos inquietudes que aparecieron en el chat, no sé si aunque sea las podemos retomar mínimamente. Claro que sí. Jorge Alejandro García decía, hola, ¿qué opinión les merece la generación de normatividad como la Ley de Ética de Inteligencia Artificial en Europa, donde no se permite el uso de tal tecnología para la toma de decisiones que impliquen la modificación de derechos de las personas? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Digamos que esto viene de los hallazgos de alto grupo de expertos independientes que convocó la Comisión Europea para estos temas. Y ahí lo que se busca con el proyecto de regulación no es una prohibición tajante, sino proceder con una regulación basada en el riesgo. Entonces depende de la naturaleza de la decisión. Si son decisiones, por ejemplo, en materia financiera o en materia de salud, lo recomendable es, pues no puedo automatizar o dejar solamente en manos de una máquina la decisión, sino que lo que me produzca la máquina es un output que va a alimentar o que va a ayudar al funcionario judicial de carne y hueso a tomar esa decisión. Digamos, esto va muy en línea con algo que yo explico en el documento, y es un concepto desarrollado por Kenneth Goldberg, que es un profesor de robótica de la Universidad de California en Berkeley, donde dice que la inteligencia artificial no debe perseguir la singularidad, sino la multiplicidad, y es aprender a colaborar con los seres humanos para fomentar espacios de creatividad. Es decir, que la inteligencia artificial se encargue de ayudarnos con las tareas meramente administrativas, pero que sean los funcionarios judiciales quienes con su creatividad y con su juicio humano los que decidan ese caso, porque yo creo que la justicia es humana y tiene que seguir siendo humana. Entonces eso sería para la pregunta de Jorge. Luego la pregunta de Keini, que nos dice, entonces tendría como reto la capacitación de los funcionarios judiciales frente a las nuevas tecnologías y no se puede mejorar la brecha. Claro, ese caso es esencial, el tema de la capacitación. Digamos que nuestra generación tiene un gran inconveniente en términos de educación, es que nosotros no vimos esto en nuestro pregrado. Entonces tenemos que empezar por una modificación del sistema educativo,
pero también para acelerar la curva de aprendizaje tenemos que capacitar a nuestros funcionarios judiciales, pero no simplemente capacitaciones procedimentales, sino explicarles cómo funciona la tecnología, que se acerquen a la tecnología, que la entiendan. Por ejemplo, capacitar a nuestros funcionarios judiciales en la dirección de proyectos de innovación. Nosotros somos abogados y no tenemos por qué saber de dirección de proyectos, pues capacitarnos en dirección de proyectos, capacitarnos en administración de recursos digitales, yo creo que es absolutamente esencial. Ahí tengo que hacer la cuña. En la Universidad Externado de Colombia hemos avanzado con eso a través de una serie de seminarios y a través de ciertos posgrados donde pueden encontrar ese tipo de soluciones, digamos, educativas para eso. No sé si tenemos otra pregunta. Si concurren en costar de algunas áreas administrativas por la vida en este momento. Sí existen herramientas que nos pueden ayudar, pero hay que tener, Gustavo, una precisión muy clara de qué pretendemos hacer. Es una tarea administrativa, si es un tema jurisdiccional, y de ahí hacer esa taxonomía de procesos, si es un tema de gestión del conocimiento, organización de flujos de trabajo, en fin, hay que hacer una labor muy clave porque no tenemos una inteligencia artificial general que simplemente nos pueda resolver el tema de la administración de justicia de fondo. Creo que, y con esta es la última, de Shirley, Daniela. Que no están relacionados, Claro. podría trabajarse, claro que sí, miren que ese es un gran reto. Entonces yo les cuento algo, nosotros, digamos que mi experiencia, yo puedo identificar dos tipos de funcionarios. Tenemos unos funcionarios que vienen del futuro, unos jueces que vienen del futuro, como el doctor Serrato que nos acompaña acá, que está absolutamente convencido que la tecnología es un instrumento para mejorar la administración de justicia. Pero también he conocido otros magistrados que me han dicho que ellos no ven esto posible porque simplemente ellos desconfían mucho de la tecnología. ¿Qué les digo ahí? Que la tecnología tiene que ser gradual, que eso tiene que ir acompañado de un proceso de transformación cultural, de gestión del cambio. Simplemente no les podemos tirar la tecnología, sino que les tenemos que enseñar a todas las personas, a todos los actores que interactúan en estos procesos, a cómo interactuar con la inteligencia artificial. Daniel, si me permites un complemento, Fernanda. Sí, señora, adelante. Totalmente. Miren ustedes lo que me ocurrió en el caso particular. El 16 de marzo del año 2020, los funcionarios judiciales dejamos de operar, de actuar en nuestros despachos porque empezó el confinamiento. En ese momento, mi trabajo se llevaba a cabo en un 100% a través del mecanismo del papel. En este momento, año y medio después, mi trabajo se realiza en un 95% a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Dos fueron los elementos que marcaron ese cambio. El primero, el hecho asociado a la necesidad que generaba la pandemia. El segundo, la mejor capacitación que obtuve. El hecho de entrar en todos los escenarios que me formasen, que me obligasen a dominar estos aplicativos. Y tercero, la idea de que el mundo cambió y desde esa perspectiva el funcionario judicial tiene que entender que sus escenarios de trabajo, su conocimiento de este tema de las tecnologías ya es una obligación. Es una obligación, porque de esta forma es que le presta un mejor servicio al usuario. Solo quería hacer ese comentario, Fernando. Muchas gracias, Roberto, y muy atinado el comentario. Esperemos que esta aceleración forzada, digamos, se enmarque en capacitación y en un buen uso. Bueno, Daniel, sin más, queremos agradecer a todos y a todas por haber participado. La verdad que la convocatoria es muy grande para esta hora de la mañana en Colombia, en Argentina. Los y las invitamos a leer el documento que les pasamos en el link al proyecto en general y recordarles que, bueno, la verdad que ha sido un placer coordinar este proyecto que, como decía Gonzalo, tiene un marco teórico analítico propio, lo cual es súper interesante para quien quiera, y si alguien nos está escuchando desde otra parte de la región que no haya sido incluido en el proyecto, como pensarse a partir de eso, y obviamente esperamos tener el feedback de todos ustedes. Así que bueno, sin más, los saludamos y les agradecemos su participación. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, hasta la próxima.
Bárbaro. Mil Muy bien. gracias, lo felicito Muchas y gracias. qué bueno con tanto entusiasmo. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias.